¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos pueden llegar los secretos ocultos en la historia bíblica? Hay historias que nos han contado desde siempre, pero detrás de las palabras conocidas del Génesis se esconden enigmas que pueden cambiar nuestra forma de ver el mundo. ¿Quiénes eran realmente los Nefilim? ¿Esos gigantes que caminaban entre los hombres? ¿Por qué los ángeles caídos arriesgaron todo para mezclar su esencia con la humanidad? Y más intrigante aún, cómo estos eventos llevaron a uno de los momentos más impactantes de la Biblia, el diluvio universal. Pero aquí viene lo más sorprendente. ¿Y si el legado de los Nefilim no terminó con el diluvio? Imagínate que fragmentos de su existencia aún viven entre nosotros, escondidos en los rincones más inesperados de nuestra genética y nuestra historia. No estamos hablando de simples historias de antaño, sino de huellas que podrían cambiar la forma en que entendemos quiénes somos. Este no es solo un relato antiguo, es una puerta hacia misterios que todavía resuenan hoy. Lo que descubrirás aquí te llevará más allá de lo que te enseñaron. Exploraremos cómo las escrituras, el libro de Enoc y otras fuentes antiguas revelan detalles que pocos han visto. ¿Te imaginas descubrir verdades que han permanecido ocultas durante milenios? Desde los rasgos genéticos recesivos hasta la corrupción espiritual de los cananeos, todo parece conectar con un hilo invisible que atraviesa los tiempos. Prepárate para cuestionar lo que creías saber, porque este viaje no se trata solo de mirar al pasado, sino de entender cómo esas antiguas historias impactan nuestra vida y nuestras decisiones hoy. Y cuando llegues al final, puede que incluso te preguntes, ¿qué otros secretos estão esperando ser revelados? Desde os primórdios, as histórias dos Nefilim intrigam estudiosos e curiosos, sendo frequentemente descritos como gigantes bíblicos com origem quase mítica. Imagine seres nascidos da união entre anjos caídos e mulheres humanas, algo que soa como um mistério de outra dimensão. Essa ideia, profundamente enraizada no livro de Enoque, desperta questões sobre até onde o céu e a terra poderiam se conectar. Não é fascinante pensar como uma linha entre o sobrenatural e o natural se tornou tão tênue? É como se o mundo tivesse sido projetado para guardar segredos que ainda não compreendemos. Os anjos caídos, também conhecidos como vigilantes, desafiaram sua missão divina ao descerem à terra e se apaixonarem pelas filhas dos homens. Essa transgressão deu início à linhagem dos Nefilim, seres de força descomunal e estatura impressionante. Já parou para pensar como essas histórias ecoam em lendas de gigantes em diversas culturas? Os antigos gregos tinham seus titãs, e até na mitologia nórdica encontramos figuras similares. Coincidência? Talvez, mas as semelhanças sugerem algo maior, algo que transcende culturas. O impacto da presença dos Nefilim foi tão profundo que, segundo Gênesis, o próprio Deus interveio para conter sua influência. O dilúvio é descrito como uma resposta direta à corrupção que eles trouxeram ao mundo. A humanidade havia se desviado tanto que um recomeço se fez necessário. É curioso notar como até hoje buscamos respostas sobre esses eventos. Seria a Arca de Noé um sinal de redenção ou de limites impostos à arrogância humana? Pense nisso. E se esses gigantes fossem mais que apenas força física? Muitos acreditam que eles representavam também a corrupção do conhecimento sagrado, uma espécie de ciência proibida. Imagine um mundo onde segredos divinos, nunca destinados aos mortais, fossem compartilhados indiscriminadamente. Seria como entregar um manual de tecnologia avançada a quem mal sabe como usar fogo. O resultado? Caos e destruição. Você consegue imaginar como isso ressoa com os dilemas éticos de hoje? Mas afinal, os Nefilim desapareceram completamente com o dilúvio? Ou será que algo de sua essência, algo profundamente entrelaçado com nossa história, sobreviveu?
Traços genéticos, talvez? As respostas podem estar escondidas nas entrelinhas das Escrituras e nos desafios enfrentados pela linhagem de Noé. É aí que as coisas começam a ficar ainda mais intrigantes. Desde tempos antiguos, as histórias sobre os Nefilim han intrigado a estudiosos y curiosos, descritos como gigantes bíblicos con un origen casi mítico. Imagínate seres nacidos de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, algo que suena a un misterio de otro mundo. Esta idea, profundamente arraigada en el libro de Enoc, despierta preguntas sobre hasta dónde el cielo y la tierra pudieron conectarse. ¿No es fascinante pensar cómo una línea entre lo sobrenatural y lo natural se volvió tan delgada? Es como si el mundo estuviera diseñado para guardar secretos que todavía no entendemos. Los ángeles caídos, también conocidos como vigilantes, desafiaron su misión divina al descender a la tierra y enamorarse de las hijas de los hombres. Esta transgresión dio inicio a la línea de los Nefilim, seres de fuerza descomunal y estatura impresionante. ¿Te has puesto a pensar cómo estas historias resuenan en las leyendas de gigantes en diversas culturas? Los antiguos griegos tenían a sus titanes, y hasta en la mitología nórdica encontramos figuras similares. ¿Coincidencia? Tal vez, pero las similitudes sugieren algo más grande, algo que trasciende culturas. La presencia de los Nefilim fue tan profunda que, según el Génesis, Dios mismo intervino para detener su influencia. El diluvio se describe como una respuesta directa a la corrupción que trajeron al mundo. La humanidad se había desviado tanto que fue necesario un nuevo comienzo. Es curioso notar cómo hasta hoy seguimos buscando respuestas sobre estos eventos. ¿Podría el Arca de Noé ser un símbolo de redención o de los límites impuestos a la arrogancia humana? Piensa en ello. ¿Y si estos gigantes representaran algo más que fuerza física? Muchos creen que simbolizaban también la corrupción del conocimiento sagrado, una especie de ciencia prohibida. Imagina un mundo donde secretos divinos, nunca destinados a los mortales, se compartieran sin control. Sería como entregar un manual de tecnología avanzada a alguien que apenas entiende el fuego. El resultado: caos y destrucción. ¿Te imaginas cómo esto resuena con los dilemas éticos de la actualidad? Pero al final, ¿los Nefilim desaparecieron completamente con el diluvio? ¿O podría ser que algo de su esencia, profundamente entrelazada con nuestra historia, sobrevivió? Rasgos genéticos, tal vez. Las respuestas podrían estar ocultas entre las líneas de las Escrituras y en los desafíos enfrentados por la descendencia de Noé. Aquí es donde las cosas se vuelven aún más intrigantes. El diluvio no fue simplemente una tormenta, fue un evento que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad y del mundo. Según el Génesis, todas las criaturas vivientes fueron destruidas, excepto aquellas que Noé llevó consigo en el arca. Pero aquí surge una pregunta intrigante. ¿Cómo fue que algunos rastros de los Nefilim parecen haber sobrevivido? Este detalle ha desconcertado a expertos durante siglos, alimentando teorías sobre la transmisión genética en la descendencia de Noé. ¿Te imaginas ser parte de una línea familiar que porta fragmentos de un pasado tan enigmático? La idea de que los Nefilim podrían haber dejado su marca en la humanidad no es tan descabellada. Piénsalo, si los genes de los gigantes bíblicos se mezclaron con los de los humanos, entonces ciertas características podrían haberse transmitido a través de generaciones. Algunos ven esto reflejado en historias posteriores, como los gigantes que Moisés y sus espías encontraron en Canaán. Otros piensan que el gigantismo humano actual podría ser un vestigio de este legado. ¿Te das cuenta de lo profundo que esto podría ser? Además, el diluvio no solo fue una purga física, sino también espiritual. Representó el restablecimiento de un orden divino, un recordatorio del límite entre lo humano y lo celestial. Pero al mismo tiempo, plantea una paradoja.
Si Dios quería eliminar completamente a los Nefilim, ¿cómo es que su influencia sigue apareciendo en relatos posteriores? Tal vez esto nos enseña que algunos rastros del pasado son imposibles de borrar completamente. ¿No te resulta curioso cómo hasta nuestras decisiones actuales tienen ecos de tiempos remotos? Por otro lado, el diluvio también trae una lección moral. Nos muestra las consecuencias de la corrupción desenfrenada, tanto en la conducta como en los ideales. Es como si el mundo se hubiera desbordado con una humanidad que perdió de vista su propósito. Incluso hoy, enfrentamos decisiones que pueden llevarnos por caminos similares. ¿Qué podemos aprender de Noé? Su obediencia y su habilidad para actuar a pesar de las dudas lo convierten en un ejemplo atemporal. Quizás todos enfrentamos diluvios en nuestra vida, pero ¿tenemos el valor para construir nuestro propio arca? Y aquí es donde surge un misterio aún mayor. ¿Cómo se conectan los rastros genéticos de los Nefilim con los relatos posteriores de gigantes en la Biblia? Parece que las respuestas no están solo en lo que el diluvio destruyó, sino también en lo que permitió sobrevivir. La genética tiene una manera fascinante de guardar secretos a lo largo de las generaciones, como si la historia misma estuviera escrita en nuestro ADN. En el caso de los Nefilim, los gigantes bíblicos, algunos creen que ciertos rasgos recesivos, como el gigantismo, pudieron haber reaparecido en la descendencia de Noé. Piénsalo por un momento. Si los genes de los ángeles caídos lograron entremezclarse con los humanos, no es descabellado imaginar que estos rastros genéticos podrían emerger siglos después. ¿Has notado cómo en la ciencia actual los rasgos recesivos pueden permanecer ocultos durante generaciones, solo para manifestarse inesperadamente? Por ejemplo, el gigantismo moderno podría ser un vestigio de este pasado. Aunque los médicos hoy lo explican como una condición hormonal, ¿qué pasa si algunos casos son ecos de una antigua línea genética? Esta idea encuentra respaldo en relatos bíblicos, como cuando Moisés envió espías a Canaán y se encontraron con gigantes. La ciencia genética, al igual que las escrituras, a menudo nos sorprende revelando conexiones inesperadas entre pasado y presente. Es como si cada uno de nosotros cargara con fragmentos de una historia que aún no entendemos completamente. Además, el concepto de rasgos recesivos es un recordatorio de que lo que vemos en la superficie rara vez es toda la historia. Muchas veces, algo que parece desaparecer sigue ahí, esperando el momento adecuado para manifestarse. Esto también nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos. Nuestras habilidades, talentos o incluso desafíos pueden ser herencias ocultas que solo necesitan el entorno correcto para brillar. ¿No es asombroso pensar que incluso nuestras luchas pueden estar ligadas a un legado mayor? No olvidemos que los textos antiguos, como el libro de Enoc, aportan detalles intrigantes sobre esta mezcla genética. Según estos relatos, los vigilantes no solo compartieron su conocimiento prohibido con la humanidad, sino también su esencia misma. Esto significa que el impacto de los Nefilim no fue solo físico, sino también cultural y espiritual. Es como si la humanidad hubiera sido marcada para siempre por esa unión entre lo divino y lo humano, un tema que sigue siendo relevante en nuestras exploraciones de identidad y propósito. Así, la genética de los Nefilim plantea preguntas profundas. ¿Qué más podría haberse transmitido a través de la línea de Noé? ¿Y cómo esto afecta los relatos posteriores de gigantes en la Biblia? Todo parece indicar que los rastros de esta antigua conexión no se limitaron solo al pasado, sino que dejaron huellas que aún resuenan en la historia de la humanidad. Cuando Moisés envió a los espías a explorar la tierra prometida, jamás imaginaron el impacto que tendría su encuentro con los gigantes en Canaán.
Estos nefilim, descritos como enormes y poderosos, hicieron que los exploradores se sintieran como simples insectos, una comparación que ellos mismos mencionaron al decir, parecíamos langostas frente a ellos. Este relato, profundamente grabado en el libro de Números, no solo habla de tamaño físico, sino también de la intimidación psicológica que estos gigantes representaban. ¿Te imaginas enfrentarte a algo tan imponente que te hace cuestionar incluso tu propósito? La descripción de los gigantes en Canaán ha sido objeto de debate entre historiadores y teólogos. Algunos sugieren que su presencia simboliza más que un desafío militar, era una prueba de fe. Moisés había guiado a su pueblo a través del desierto, pero encontrarse con los nefilim puso a prueba su confianza en las promesas de Dios. Es como si la vida nos presentara nuestros propios gigantes cuando estamos a punto de alcanzar algo grande, obligándonos a decidir si confiamos o retrocedemos. ¿Alguna vez has sentido que enfrentas algo así? Curiosamente, la presencia de estos gigantes también tiene implicaciones genéticas. Si los nefilim realmente sobrevivieron al diluvio de alguna manera, es posible que estos fueran los descendientes de aquellos rasgos recesivos que hablamos antes. Su existencia en Canaán plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo lograron mantenerse ocultos durante tanto tiempo? Y más importante, ¿por qué aparecen justo en los momentos clave de la narrativa bíblica? Estas preguntas nos invitan a mirar más allá de los hechos visibles y explorar las conexiones ocultas de la historia. Este encuentro también resalta el impacto psicológico del miedo. Los espías regresaron aterrorizados, y su reporte negativo sembró la duda entre los israelitas. Es interesante cómo, incluso en nuestros días, algo desconocido o aparentemente invencible puede paralizarnos, a pesar de tener recursos o apoyo. Tal vez esta parte de la historia nos recuerda que, para superar nuestros propios gigantes, primero debemos enfrentarlos en nuestra mente. ¿Qué tierra prometida podrías alcanzar si dejaras de sentirte como una langosta? Finalmente, el relato de Moisés y los nefilim en Canaán nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Qué papel jugaron estos gigantes en la lucha por establecer un nuevo orden en la tierra prometida? Su presencia parece ser más que un obstáculo físico. Quizás era una pieza clave en el rompecabezas más grande de la historia bíblica. Y así, el legado de los nefilim sigue planteando preguntas que se conectan directamente con las siguientes generaciones. Cuando Dios ordenó a los israelitas destruir a las naciones cananeas, muchos se preguntaron por qué las instrucciones eran tan severas. Sin embargo, al profundizar en el contexto, surge una verdad inquietante. Estas sociedades estaban sumidas en una corrupción moral y genética que había alcanzado un punto crítico. La presencia de los nefilim en Canaán no era solo un desafío físico, también representaba un peligro espiritual. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo las decisiones éticas que tomamos hoy pueden afectar no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras? Los cananeos practicaban rituales que iban mucho más allá de la inmoralidad común. En sus tradiciones se incluían sacrificios humanos, idolatría extrema y otras prácticas que, según la narrativa bíblica, los separaban completamente de los principios divinos. Este nivel de corrupción, influenciado por la posible herencia de los nefilim, era incompatible con el propósito que Dios tenía para Israel. Es un recordatorio de que los valores que defendemos y las prácticas que seguimos tienen un impacto duradero en nuestras comunidades. ¿Qué tipo de legado estamos dejando? Algunos estudiosos sugieren que las instrucciones divinas para destruir a los cananeos fueron más allá de una simple guerra territorial. Era un acto destinado a proteger la pureza moral y espiritual de Israel, asegurándose de que la influencia de los nefilim y su conocimiento prohibido no se transmitiera. Si lo piensas bien,
Esta lección se aplica incluso en nuestras vidas modernas. Hay momentos en los que necesitamos eliminar influencias tóxicas para avanzar hacia nuestros propios objetivos. ¿Qué gigantes deberías eliminar de tu vida? El relato también nos lleva a reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones difíciles para proteger aquello que es importante. Los israelitas enfrentaron críticas, miedo y dudas, pero sus acciones estaban alineadas con un propósito mayor. Es como si cada uno de nosotros fuera llamado a identificar nuestras propias Canaanes internas, esos lugares donde enfrentamos corrupción, miedo o influencias negativas. Tal vez la historia de los cananeos nos invita a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para proteger lo que realmente importa? Así, las instrucciones de Dios no solo eran medidas prácticas, también llevaban una carga moral profunda. Pero esto deja abierta una pregunta intrigante. ¿Cómo influyó este acto en los relatos posteriores, donde aún se encuentran rastros de gigantes y de las lecciones aprendidas en Canaán? Tal vez las respuestas estén en los textos antiguos, que revelan aún más secretos sobre los ángeles caídos y los Nefilim. El libro de Enoc es una de las fuentes más fascinantes cuando se trata de los Nefilim y los ángeles caídos. Aunque no forma parte del canon bíblico oficial en muchas tradiciones, ofrece detalles sorprendentes sobre cómo los vigilantes compartieron conocimientos prohibidos con la humanidad. Este texto describe cómo estas enseñanzas, que iban desde la metalurgia hasta la hechicería, corrompieron a la humanidad de maneras profundas. ¿No es interesante cómo el conocimiento, cuando se usa fuera de su propósito, puede ser tanto una bendición como una maldición? Además del libro de Enoc, otras fuentes apócrifas y registros históricos mencionan a los Nefilim y los gigantes. Por ejemplo, textos antiguos de Mesopotamia, como el Enuma Elish, contienen relatos similares de seres divinos que descendieron a la tierra y desafiaron el orden celestial. Estas coincidencias en diferentes culturas nos hacen cuestionar: ¿es posible que estas historias tengan un origen común? Es como si los antiguos intentaran advertirnos sobre los peligros de cruzar límites divinos que no comprendemos completamente. Incluso los escritos de Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, hacen referencia a los gigantes en la historia bíblica. Josefo conecta los restos de estos gigantes con estructuras impresionantes y habilidades físicas descomunales. Este vínculo entre los textos religiosos y los registros históricos nos da una perspectiva más rica sobre los eventos narrados en el Génesis. Si los Nefilim existieron realmente, ¿qué nos dice esto sobre la historia que creemos conocer? Por otro lado, el impacto cultural de estas historias también se refleja en las leyendas y mitos que conocemos hoy. Desde los titanes griegos hasta los Jotuns de la mitología nórdica, el concepto de gigantes con habilidades extraordinarias se repite. ¿Podrían estos relatos ser interpretaciones fragmentadas de un mismo evento histórico? Este patrón nos recuerda que las historias que perduran son aquellas que contienen verdades universales, aunque estén envueltas en simbolismo y misterio. Pero, más allá de las palabras escritas, estas fuentes históricas y apócrifas plantean una pregunta aún mayor. ¿Qué más se perdió o se ocultó en los relatos antiguos? Tal vez los rastros de los ángeles caídos y su legado genético no se limitan a las páginas de los textos, sino que también se encuentran en la humanidad misma. Después de todo lo que hemos explorado, queda una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué harás con este conocimiento? Ahora sabes que los Nefilim, los gigantes bíblicos y los ángeles caídos no son solo historias antiguas, son un recordatorio de cómo el pasado aún puede influir en nuestro presente. ¿Te has preguntado si llevas algo de ese legado en ti? No solo genéticamente, sino también en las decisiones que tomas y los desafíos que enfrentas.
Tal vez sea momento de reflexionar sobre cómo puedes enfrentarte a tus propios gigantes. Piensa en esto. Si estos relatos bíblicos nos enseñan algo, es que cada uno de nosotros tiene una parte que luchar y otra que proteger. ¿Qué estás haciendo para cuidar tu propósito y avanzar hacia tu propia tierra prometida? Tal vez sea momento de dejar atrás las dudas, superar los miedos y tomar control de tu vida, porque, al igual que los israelitas enfrentaron a los gigantes en Canaán, tú también tienes el poder de superar lo que parece imposible. Pero no lo hagas solo. Reflexiona sobre cómo estas historias conectan con tu propia vida. ¿Qué decisiones tomarías si supieras que tus acciones impactarán a generaciones futuras? Es el momento de cuestionarte. ¿Estás viviendo de acuerdo con tu propósito? Si esta reflexión ha despertado algo en ti, imagina lo que más podrías descubrir al seguir explorando temas como este. Así que no te quedes solo con lo que aprendiste hoy. Este es solo el inicio de un viaje que podría transformar tu manera de ver el mundo. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y acompáñanos para seguir descubriendo las verdades ocultas que nadie más se atreve a contar. Porque el conocimiento no solo es poder, es la clave para desbloquear un nuevo nivel de vida.